En el ejercicio 4 nos piden expresar el siguiente polinomio en función de sus raíces, graficarlo indicando la intersección con los ejes, intervalos de positividad y negatividad junto con el tipo de raíces. Bien, el polinomio es este, ¿sí? Como dijimos en videos anteriores, el mayor exponente que hay en la función, ¿sí?, en el polinomio en este caso, nos dice la máxima cantidad posible de raíces que puede tener el polinomio, ¿sí? O sea, este polinomio puede tener un máximo de 4 raíces, ¿sí? ¿Cómo escribir el polinomio en función de sus raíces? Lo que debemos hacer es factorizarlo, ¿sí? Tratar de descomponer todos estos dos términos en términos que tengan solamente x, ¿sí?, más o menos un número. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esto. Entonces, sabiendo que tenemos que factorizar, siempre vamos a tratar de buscar, para empezar, lo que es factor común, ¿sí? O sea, ver este término y este otro término, ¿qué tienen en común? De nuevo, siempre que analizamos términos, tenemos que centrarnos en lo que son los números, las incógnitas y los signos, ¿sí? Bien, por cuestiones de practicidad vamos a usar el signo más para trabajar, y luego, en cuanto a los números, podemos ver cuál es el divisor común, digamos, o en la tabla, si se quiere decir así, en la tabla de multiplicar, de qué número se encuentra tanto el 3 como el 27. En la tabla del 3, ¿sí? 3 lo puedo dividir por 3, ahí, y me da 1. Y 27 lo puedo dividir por 3 y me da 9, ¿sí? Bien. En cuanto a las incógnitas, debemos utilizar de factor común la que tiene el menor exponente. En este caso, x al cuadrado. Entre x a la cuarta y x al cuadrado es más pequeño. Entonces, ¿qué nos queda luego de haber sacado este factor común? Esto que es lo común, ¿sí?, entre ambos términos. Bueno, primero los signos. Menos por más, menos. O sea que ahí ya me quedó un menos. Bien. Luego los números. 3 dividido 3, 1. Que no se pone, pero está ahí. Y luego las incógnitas. X a la cuarta dividido x a la 2. Esto lo hemos visto en otros videos, ¿sí? Cuando tenemos dos potencias con la misma base, o sea, cuando tenemos x elevado a la cuarta dividido x elevado a la 2, ¿sí?, es lo mismo que hacer x elevado a la 4 menos 2 o x a la 2. En otros videos, x al cuadrado. En otros videos está más detallada la explicación de las reglas de la potenciación, ¿sí? Así que bueno, eso para invitarlos a pasar por el canal. Después, lo que nos queda, ¿sí?, una vez que finalizamos el primer término, es el segundo. Y en el segundo, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Esto era x menos x a la cuarta menos dividido x a la 2. Me queda x a la 2, porque yo lo que tengo que hacer es, como había puesto antes, restar los exponentes, ¿sí? 4 menos 2, 2. Bien. Y por eso este primer término se conforma así. Y el segundo, vamos con los signos. Más por más, si no dice nada, siempre adelante hay un más. Más por más, más. Bien. Los números. 27 dividido 3, 9. Perfecto. Las incógnitas. X al cuadrado dividido x al cuadrado. Si tenemos que restar los exponentes, sería 2 menos 2, que sería x a la 0. Cualquier número elevado a la 0, no importa cuál sea x, cualquier número, se puede chequear en la calculadora también si se quiere, elevado a la 0 da 1. X elevado a la 0 da 1, 8 elevado a la 0 da 1, y así con todos los números. Entonces, ¿qué pasa? Que mi x a la 0, digamos, se transforma en un 1, ¿sí? A la 0 sería como que no existe, ponerle, digámosle.
así que sería 9 por 1, que me queda 9. ¿Sí? Bien, ahí tenemos un primer paso de lo que viene a ser la factorización. Luego, lo que yo hago aquí es cambiar este menos y este más. ¿De qué forma? Poniendo un menos afuera. El menos afuera siempre lo que hace es cambiarnos los signos de lo de adentro. ¿Y para qué hice yo eso? Lo podemos comprobar igual si hacemos una distributiva. Menos por más, menos. Me queda esto acá. Menos por menos, más, y me queda eso de ahí. ¿Por qué hice esto? Porque de esta forma, ¿sí? X al cuadrado menos 9, yo tengo la posibilidad de hacer diferencia de cuadrados, ¿sí? Que viene a ser esto de aquí. ¿Qué significa diferencia de cuadrados? Significa que yo tengo este término, ¿sí? Yo tengo estos dos términos, ¿sí? Tengo x al cuadrado menos 9. Entonces, por diferencia de cuadrados, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Bien, entonces, ¿para qué quiero yo este x al cuadrado menos 9? Para poder aplicar la diferencia de cuadrados, ¿sí? Yo puedo ver que este x al cuadrado lo podría escribir como x por x, ¿sí? Y este 9 lo podría escribir como 3 por 3, ¿cierto? Entonces yo debo poner esto mismo, pero en dos paréntesis, ¿sí? Y ahora vamos a ver para qué sirve eso, porque factorizar es la clave en estos ejercicios. Si yo tuviera que darle un valor a esta a, la podría reemplazar por x, y la b al cuadrado por 9, ¿sí? Entonces, si yo entiendo eso, puedo decir que a es igual a x al cuadrado, ¿sí? O a al cuadrado es igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta potencia se me va con esta y a es igual a x. Hasta ahí estamos bien. La vamos a poner acá, ahora vamos a eso. Pero, primero con el b. El b entonces le corresponde al menos 9, ¿sí? B al cuadrado va a ser igual a 9, ¿sí? Está ocupando el lugar del 9, acá, la b al cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? Esta potencia no la puedo simplificar como antes, pero siempre que tengo que resolver una incógnita la tengo que dejar sola, despejada, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que no esté sola? Esta potencia. La potencia, como dijimos antes, pasa a ser raíz. Y la raíz de 9 es 3, ¿sí? O sea que b es igual a 3. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos a y b, bendito sea tener a y b, reemplazamos en la fórmula. Si la a es x, acá me va a quedar x más b, que b es 3, por todo esto entre paréntesis, así no me molesta. Y el a nuevamente es x, pero ahora es menos b y b es 3. ¿Sí? Bien, entonces, ¿para qué quiero esto? Para poder seguir simplificando, que es lo que a mí en definitiva me están pidiendo. Entonces, ¿cómo hago para graficarlo? Bien, ¿de qué me sirve esto entonces? Que yo puedo colocarlo aquí, ¿sí? Sacando este menos afuera porque me molesta para trabajar con ese menos. No se puede hacer la diferencia de cuadrados con un menos del otro lado, ¿sí? Agarramos el signo negativo y giramos los signos de adentro del paréntesis. Una vez que tenemos eso,
resuelto, el otro lado resuelto. Lo que vamos a hacer es escribirlo todo junto. O sea, acá lo único que hice fue sacarle este corchete. Bien, una vez que tenemos el polinomio descompuesto en lo posible con potencias de x a la 1, se termina el ejercicio porque nos pide escribir el polinomio en función de sus raíces. ¿Cuáles son las raíces acá? Bueno, acá están escritas, pero ¿de dónde vienen? Acá es más, 3. Bueno, ¿de dónde vienen? De acá, y que bueno, este tiene 0, está sumando a 0, ¿no? Porque no tiene nada. Y ese 0 es este. Luego el más 3 y el menos 3. ¿Está bien? Entonces, luego me piden graficar la intersección con los ejes intervalo de positividad y negatividad, tipo de raíz. Bueno, para graficarlo, hice acá el primero la ordenada al origen, donde toca el eje Y. En el caso de la cuadrática siempre va a ser la C. Bien, entonces, en cuanto a la intersección con el eje Y, U ordenada al origen, lo que debo hacer es reemplazar la X por 0. Si yo reemplazo aquí la X por 0, me da 0. 3 por 0, 0. 27 por 0, 0. La ordenada al origen solamente es 0, ¿sí? Corta el eje Y, pasa por el eje Y cuando la Y es 0. Bien, entonces lo que nosotros sabremos es que corta por menos 3 por 3 y por 0, porque esas son las raíces, ¿sí? Pero el 0 viene de este 3 por x al cuadrado. Y tendremos lo que se llama una raíz doble, o una raíz que veremos representada de la siguiente manera luego. Llega hasta el 0, pero no lo atraviesa, como con las otras raíces, ¿sí? No es así. Sino que en la raíz doble se genera un rebote. Bien, entonces para graficar lo que debemos hacer es ubicar las raíces, ¿sí? Menos 3 más 3, el 0. Ubicar los puntos de intersección con los ejes que nos pedía el profesor, que era 0 y 0 de vuelta. Cuando la Y es 0 toca al eje Y, y cuando la X es 0 toca al eje X. También en el caso de la X, en el menos 3 y el más 3. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es unir esas partes. ¿Cómo llegamos acá a 60? Eso lo vemos en otro video. Viene del menos 3. Y esto tiene otra explicación de cómo saber por dónde viene y todo. Pero entra en otro video. Lo que sí podemos describir son sus intervalos, ¿sí? Tanto de positividad como de negatividad. Donde vemos que habíamos dicho que el intervalo de positividad es cuando la función se encuentra por arriba del eje X, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos sobre el eje X, por arriba, tenemos la zona que voy a marcar a continuación. Esta de aquí, esta de aquí. ¿Y entre qué valores va? Sería ampliado, sería esta zona de aquí y esta de aquí. ¿Qué valores toma? Como habíamos dicho, leyendo el eje X de izquierda a derecha, ¿qué valores toma esta zona? Desde el menos 3 hasta el 0. El 0 no está ni arriba ni abajo, ¿sí? Por eso no es algo positivo ni negativo, igual que las raíces, menos 3 y más 3, es exactamente el punto donde corta. Y a partir de ahí fabricamos el siguiente intervalo para poder unirlo con el primero y que nos quede esto, ¿sí? Esa es
el intervalo de positividad, donde la función estaba por arriba. Bien, y el intervalo de negatividad viene dado porque la función viene desde abajo de todo, desde el menos infinito, y cuando llega al menos 3, a partir de ahí empieza a ser positiva, pero acá abajo es negativa. ¿Se entiende eso? Si es así, lo que nosotros tenemos que hacer es describir ese intervalo, que es desde menos infinito, sería todo esto que está aquí, hasta el menos 3. En ese menos 3 es positiva la función, y luego estaremos completando el intervalo de negatividad con el tramo que queda de este lado, que sería desde el 3 hasta el infinito, ¿sí? Sería todo de esta zona.